Yo empecé alrededor de los 9 años porque mi papá jugaba squash de toda la vida y yo antes jugaba tenis y siempre yo veía a mi papá jugando. Siempre que terminaba mis clases de tenis venía y veía a mi papá jugando squash y tal. Entonces mi papá un día me dijo que si me quería meter a jugar con él y me metió en unas clases de squash y tal. Y me gustó, me quedé pegado y me salí del tenis una vez y empecé a jugar squash. Pero al mismo tiempo que iba jugando squash, iba jugando fútbol. Y ya eran como muchas actividades extracurriculares y no me dan los tiempos. Entonces decidí entre qué podía llegar más lejos, en el squash o en el fútbol. Y en ese momento yo jugaba fútbol en el colegio, entonces no era como muy buen nivel. Y decidí quedarme en el squash. Y hasta ahorita hoy en día que estoy entrenando con mis profesores y he viajado y tal. Y vamos bien. O sea, me gustó que el ambiente, más que todo. O sea, apenas llegué al squash, hice amigos, conocí a Sebastián Arau, conocí a mis profesores, o sea, me sentí como más en mi ambiente. Pues en el tenis era como mucha gente, la gente no es como tan amiga de todo el mundo, porque es un deporte como muy general, pues hay mucha gente que lo juega en Venezuela. Y el squash era como más pequeñito y no sé, se me hizo como más amigable. Técnica casi todo, o sea, en verdad no se parecen en nada sino raqueta y pelota. Pero porque el tenis, el swing de tenis, por ejemplo, es de abajo hacia arriba, el swing de squash es de arriba hacia abajo. O sea, la pelota de tenis rebota muchísimo, la pelota de squash no rebota nada. Esto se va contra la pared, el otro tienes que pasarla por una malla. Entonces, o sea, muchísimas cosas que en verdad me gustó más el squash porque es como que le puedes pegar con la mayor fuerza posible, con la que tú quieras. A veces los puntos pueden ser mucho más largos que los de tenis y te exigen mucho más físicamente, ¿ves? Porque todos aquí sabemos que el squash en Venezuela no es muy popular, pero me parece que es por la dificultad del juego. O sea, no es un deporte que puede llegar dos amigos que nunca han jugado un deporte de raqueta y jugarlo y divertirse. Es un deporte que es difícil de jugar, o sea, no es fácil. Como por ejemplo, ahorita se está poniendo de moda el pádel, que sí es un deporte fácil que lo puede jugar todo el mundo. Y te vas a divertir, vas a echar broma con tus amigos. En cambio el squash no, el squash tienes que saber pegarle, tienes que saber moverte en la cancha. Y como la pelota no rebota nada, tienes que moverte rápido. O sea, no es un deporte como muy comercial, si se puede decir así.